personaje muy importante a través de la Escritura cuando hablamos de la intimidad de nuestro Señor, la intimidad de la búsqueda, la exploración. Hablar del rey David, hablar de David es también un sinónimo de profundizar esas aguas de la búsqueda de nuestro Señor a través de personajes como él. Y este mes vamos a estar indagando sobre la vida, la obra y el camino de David, con la finalidad de extraer algunas enseñanzas a través de las Escrituras para que podamos liderar lo que estamos haciendo, lo que somos, podamos liderar desde la intimidad. Uno puede liderar cualquier proyecto, uno puede liderar la familia, liderar la organización, liderar el país, pero liderar con la intimidad desde el respaldo de nuestro Dios es un gran componente que nos puede ayudar a que podamos ser aún mucho más trascendentes. El rey que nadie vio es el título de esta mañana. Así que yo quisiera presentarles una imagen. Esta imagen nos habla de tres esferas importantes cuando hablamos de David como un personaje. David, ¿por qué su nombre? David, cuando salta del anonimato, David en la época de la popularidad, pero también David en la genealogía de nuestro Maestro de Galilea, Cristo Jesús. Y es que estas esferas nos llevan a pensar que David es un personaje importante en la trazabilidad de las Escrituras para que se cumplan algunas profecías. De tal manera que David, primero, desde su anonimato como un pastor humilde, alguien que ejercía una tarea, un rol, desde de pronto el menosprecio para algunas personas, desde su rol y su función, el anonimato. Pero también David experimentó la monarquía, el segundo rey de Israel. Cuando el pueblo buscaba que alguien lo lideraba, pues David en la popularidad fue el rey, el segundo rey de Israel. Y también nos encontramos con la genealogía de Jesús a través de la línea de este hombre de Dios, David. Pero cuando uno habla de David también es hablar desde la humanidad, la imperfección y desde el alejarme. Cómo a través del anonimato puedo también desenfocarme del propósito y la voluntad de nuestro Señor. En esta mañana quisiera hacer un ejercicio. ¿Me permiten? ¿Sí? ¿Me permiten? Lo voy a hacer con mucho respeto, pero me gustaría identificar y reconocer. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué se llama como se llama? ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar por qué le pusieron el nombre que le pusieron? ¿Sí? Usted se mira al espejo y dice, yo soy Pablo, pero cuando me veo al espejo, de pronto yo hubiese querido ser José. No sé si les pasa a las mujeres, es como, pero ¿por qué me llamo Sonia? Si me parece que soy María, ¿no? Entonces, ¿te has puesto a pensar por qué te llamas como te llamas? O no sé si de pronto les preguntamos a nuestros papás, ¿en qué estuvieron pensando para ponerme el nombre? ¿No es cierto? Y en nuestro país tenemos una provincia en la que se caracteriza por los nombres. Algo cómico, ¿no es cierto? Nuestros hermanos manavitas, ¿no es cierto? Tienen unos nombres que uno realmente no sabe si llorar, orar o clamar, porque algunas personas dicen, ¿por qué me pusieron este nombre? ¿No es cierto? Pero mira, desde la cosmovisión espiritual, tu nombre, ¿sí? Tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito, tiene una esencia. No es un accidente. Si es que tú no sabes cuál es el significado de tu nombre, yo te animo a que puedas investigar, que puedas indagar. ¿Qué significa el nombre que te caracteriza? Porque más allá de identificarte, sí, más allá, cuando ya yo logro comprender la dimensión espiritual,
pues definitivamente hay mucho más y es más honroso saber por qué me llamo, cómo me llamo. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ejercicio con el respeto, el cariño de todos. ¿Habrá en este auditorio algunas personas que se llamen David? ¿Sí? Si es que tú te llamas David, yo te invito a que te pongas de pie. ¿Sí? Si te llamas David, primero, segundo nombre o tercer nombre, muy bien, gracias. ¿Habrá alguien más que se llama David? Perfecto, muy bien, excelente. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso a estos hombres valientes? No se sienten. Yo les voy a pedir que nos quedemos unos minutitos parados, ¿de acuerdo? Bajo ningún punto de vista quisiera hacer algo incómodo para ustedes. Al contrario, quisiera en el nombre de Cristo Jesús reafirmar el porqué de sus nombres y brindarles honra a través de la Escritura, porque llevan un nombre que no es un accidente. Tiene un propósito y va más allá de lo que sus padres han podido realizar con ustedes. También todos los que estamos acá, que no tenemos el nombre de David, pero tenemos unas cualidades que vamos a reflexionar hoy, que también va a ser para cada uno de nosotros. Pero mis queridos David, si tú tienes un hijo David o tienes un nieto que se llama David, pues al igual que todos nosotros tenemos un propósito y un significado profundo. Pero para aquellos David va este primer punto introductorio. David tiene un significado profundo y hermoso en el hebreo. Proviene de la palabra hebrea y está publicada allí, que se traduce comúnmente. ¿Y cuál es la esencia? Amado y querido. Amado y querido. Los que están de pie son amados y queridos por tu Creador. Amado y querido por quien te formó. Amado y querido por quien te va a seguir respaldando. David es un nombre que denota, y si es que no lo estás viviendo en estas cualidades espirituales, en el nombre de Cristo Jesús, para ti esto viene de parte del Señor. Eres un hombre con cariño, con afecto y con cercanía. Y esta persona amada y apreciada por Dios, pues quiere que puedas vivir estas cualidades que el Señor ha derramado delante de ti, para que sean los sacerdotes que Dios quiere en sus casas, en sus familias y en sus países. Así que David, amado, querido, cariñoso, afectivo, cercano, no son una casualidad. Han sido formados y creados por el que pensó en ustedes antes de la creación. Dios los bendiga. Un fuerte aplauso para cada uno de nuestros queridos David. Y si tienes un hijo o un nieto David, déjame decirte que no es casualidad. Mira lo que dice el Salmo 139:6. Mira lo que dice este salmo para cada uno de nosotros, porque hoy estamos enfatizando a los David, pero tu nombre, sin importar cuál es la razón por la cual tus padres te pusieron, tu nombre tiene un significado valioso y tienes que descubrirlo para identificarlo y para accionarlo. Mira lo que dice el Salmo 139:6 para los que estamos acá y conectados en redes. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Tú y yo no somos parte del accidente. No eres la razón, no eres parte de la causa. No eres. Eres parte de la formación, ¿sí? Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida
cuando aún no existía ninguno de ellos. Antes de que tú y yo estemos en este planeta Tierra, ya estábamos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Él sabía que ibas a nacer el día, la hora. Él sabía los padres que ibas a tener, aún incluso los tutores que ibas a tener. Así fue David, un hombre que de pronto desde el anonimato no podía reconocer el valor que tenía, pero en esta mañana déjame decirte, tus ojos vieron mi cuerpo en formación y Él sabe cuándo va a ser tu último aliento de vida. Pero lo que Él quisiera es que tú puedas tomar aquí en la tierra el mejor camino, el camino de la vida eterna. Y que puedas sumarte al propósito de Él, porque todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Es decir, todos formamos parte del propósito de nuestro Dios. Deja que Él siga guiando tu vida, su voluntad y su soberanía. Así que si no te llamas David, igual tienes un propósito importante para el reino del Señor. Y todos los David, pues pongan por obra, empoderándose en lo que el Señor quiere para sus vidas. De David tenemos dos puntitos que vamos a tratar el día de hoy: el poder del anonimato y el poder del descubrimiento. El poder del anonimato y el poder del descubrimiento. David era un pastor de ovejas, interactuaba con los animales, se sumergía en la montaña, tenía que defender a la manada de los animales depredadores. Era una persona que estaba ocupada obedeciendo las tareas de su papá, ¿sí? Para el ojo humano, de pronto el rol de este hombre era tan simple, insignificante, de pronto también hasta menospreciando. Cuando David se encuentra con el filisteo Goliat, mucha gente le veía al joven insignificante. Y es que el poder del descubrimiento y el poder del anonimato nos puede dejar algo tan importante. Cuando lo extraemos para nuestras vidas, nos damos cuenta de que hay personas que saltaron del anonimato al estrellato, ¿no es cierto? Y algunos se estrellaron, ¿sí? Porque no lograron manejar esa popularidad. Y es que ahora estamos en una época donde la visibilización es tan importante. A través de los medios digitales uno puede encontrar la popularidad y tenemos de pronto adolescentes, jóvenes que son demasiado influenciables, ¿sí? Hay un segmento en uno de los noticieros de nuestro país que se llama lo más viral, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas que las personas hacen, que eso se replica a miles de personas y millones de personas, y de alguna forma una persona puede saltar del anonimato a la popularidad a través de las redes sociales, seas que hagas algo bueno o algo malo. Normalmente las cosas malas son las que saltan y sobresalen más. Pero mirar las personas que se han destacado desde el anonimato hace que muchas veces no nos vean con las virtudes y las cualidades para tomar ciertos retos y desafíos. Y quiero hablarte de dos deportistas. Me gusta leer biografía, no sé cuántos de ustedes les encanta leer las biografías de las personas, ¿sí? En el pasado, pero hay dos deportistas que estaba indagando la biografía. El primero, ¿a cuántos de ustedes les gusta el baloncesto? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les gusta el baloncesto? Algunos de ustedes se van a identificar con este deportista que saltó del anonimato al estrellato, ¿no es cierto? Y no sé cuántos de ustedes se creían Jordan en su momento, ¿sí? Entonces, pero indagando un poquito la historia de este deportista, no sé, de pronto lo has leído,
Pero dice que Jordan es considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Habrá otros también, pero su historia de ascenso no fue fácil ni tampoco inmediata. Antes de ser una leyenda, Jordan pasó por un momento de anonimato en su juventud. Durante su primer año de secundaria fue cortado de su equipo de baloncesto porque su entrenador no veía el potencial que hoy en día es reconocido a nivel mundial, y eso le causó frustración. Yo no sé en qué estaba pensando el entrenador, pero la verdad es que esto nos pasa. Puedes imaginar algún momento de tu vida en que alguien, maestro, tutor, padre, en algún momento te dijo: no vas a poder, no eres bueno para esto. ¿Has sentido el menosprecio? De pronto recientemente, el menosprecio de la gente que te dice: yo no le veo. Sí, el Señor nos ha dotado con cualidades, virtudes. Dios nos ha entregado conocimiento y destrezas. Hay que reconocer que de pronto yo no estoy preparado, o a pesar de que me haya preparado, de pronto no lo voy a poder ejecutar. Pero quedarte con las palabras de alguien que menospreció tu vida y te dijo que no lo ibas a lograr, y de repente pasan los años y te das cuenta de que Dios puede sacarte del anonimato en su propósito y llevarte a lugares en los que jamás te imaginaste estar y compartir. Si es así, todo parte desde el nombre, todo parte desde el significado, todo parte desde el propósito. El segundo jugador, nos vamos desde el baloncesto, nos vamos hacia el fútbol. A nuestros hermanos colombianos tienen allí un ícono, ¿sí?, de una persona no solamente por su calidad futbolística, sino por la calidad de ser humano, y sobre todo de alguien que ama al Señor. No sé si te has indagado la vida y la biografía de Falcao García, ¿sí? Alguien que también desde el anonimato, y en el anonimato alguien le ayudó a que pueda ser empujado y brillar y poder alcanzar lo que brilló. Uno de las personas, uno de los instrumentos que Dios usó en la vida de Falcao, Silvando Espíndola, exjugador de fútbol, compañero de Maradona, ahora pastor, ¿sí? Lo vamos a tener este año en una conferencia Padres e Hijos, donde a través de los íconos deportistas que aman al Señor nos pueden dejar un significado. ¿Por qué practican los deportes que practican tus hijos? ¿Solamente para que de pronto exploren el fútbol, el baloncesto, la natación? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien nos dio un consejo muy valioso y nos dijo: usa el deporte para tus hijos, no solo por la disciplina, no solamente por el trabajo en equipo, no solamente para librarles de las adicciones, sino también cómo a través del deporte puedes brindarles herramientas para cuando Dios los ponga en lugares que de pronto ni ellos ni nosotros nos imaginamos. Y es que saltar del anonimato a la popularidad realmente requiere propósito de nuestro Dios en nuestras vidas. Por eso David nos deja un punto importante: el poder del descubrimiento. El poder del descubrimiento. Hoy en el fútbol ecuatoriano o en cualquier deporte hay personas que están cazando talentos, que están mirando quién puede ser bueno, quién puede llevarle de pronto quién le puede brindar mejores oportunidades. Esto también se ha convertido en un proceso de transacción, en un negocio, ¿sí? Pero más allá de eso, el poder del descubrimiento en la vida del rey que nadie vio se relaciona con esta invitación de ver más allá de la superficie. Quiero hacerte 3 preguntas. La primera: ¿qué ves cuando te miras a ti mismo? ¿Sí? ¿Qué ves cuando te miras a ti mismo? ¿El menosprecio? ¿Sí? ¿El no lo voy a poder hacer? ¿No estoy lo suficientemente capacitado?
Pero cuando Dios te entrega una responsabilidad en su voluntad, Él mismo se encarga de capacitarte. Él mismo se encarga de respaldarte. Y cuando Él te entrega una responsabilidad, Él sabe que lo puedes hacer porque Él está contigo. Y si tú tienes que tomar este año responsabilidades y te miras al espejo y dices, no creo que soy, tienes que tener el discernimiento clave para saber, o esto es mi humanidad que está menospreciándose, o esto es reino del reino contrario, el reino de las tinieblas que te está diciendo no lo vas a poder hacer. Y por eso la intimidad nos ayuda a que podamos descubrir lo que el Señor quiere a través del poder. Segunda pregunta, ¿cuántas personas en tu vida pasan desapercibidas sin que nadie note su verdadero potencial? Hay que detenernos un poquito en tu medio de tu trabajo, en la misma familia, acá en la iglesia, y de pronto hay potencial. Y uno dice, pero se está desperdiciando. ¿Sí? Si tan solo podría hacernos caso, pero hay muchas personas que pasan desapercibidas. Que el Señor nos dé el discernimiento para que el poder del descubrimiento, alguien le descubrió a David. Usó a Samuel, usó a su padre, usó a Natán en su momento, pero alguien lo descubrió. Deja que Dios use otras personas para que descubran el potencial que tienes. Pero seamos los instrumentos de Dios para que las personas puedan ser descubiertas al propósito del Señor. Tercera pregunta, ¿y si fueras la persona que le das la oportunidad de brillar? Tal vez hay personas que te han dicho, solo dame una oportunidad y te enseñaré lo que yo puedo hacer. Y tal vez es necesario dar esa oportunidad. Pero el Señor nos da 1, 2, 3 y algunas oportunidades. Pero también Dios nos pone un límite y nos dice, ya no más, porque no has sido buen siervo fiel. Lo que te entregué, lo escondiste, lo que te entregué, no lo multiplicaste. Entonces el Señor puede potenciarte o también puede limitarte. Y lo hizo con Saúl antes de que David tome el trono. En la historia de David, Dios elige a alguien que no era el preferido ni el más evidente. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16. Te invito a que puedas abrir tu Biblia o encenderla. 1 Samuel 16, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así este texto de la palabra. Si nos puedes acompañar, por favor, en la lectura de este texto. Mira lo que podemos extraer de 1 Samuel 16 en estos dos puntos: el poder del descubrimiento y el poder del anonimato. Dice así: Samuel unge como rey. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí. Isaí era el papá de David, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Mira cómo Samuel iba con un pensamiento y ya iba con una expectativa. ¿Sí? Samuel ya iba pensando en alguien. En el versículo que vamos a continuación, mira lo que dice en el versículo 4. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó.
Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Aquí arranca. Miren, cuando llegaron, Samuel se fijó en ¿quién? ¿No es cierto? ¿Y qué pensó? Seguramente este es el ungido del Señor. Samuel ya iba con una expectativa, iba casi seguro de que ese hombre, ese hijo, tenía cualidades para poder tomar el trono. Mira lo que le responde el Señor. El Señor le dijo: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Y este rechazo no tiene que ver con un rechazo de menosprecio. No. Es un rechazo en el sentido de que no es la voluntad de Dios, no es la persona, no es el hombre, no va a ser quien ocupe el cargo. ¿Sí? No es. Cuando Dios nos dice no en su voluntad, ese rechazo que puede ser doloroso es con amor, porque ese rechazo te está poniendo el límite de que no es lo que el Señor quiere para tu vida y para tu familia. No necesariamente debemos recibir el sí de todo que nosotros le pidamos a Dios, porque si no estamos en la voluntad de Él, el no también es amor, también es protección, también es preservación y también es propósito. Entonces, este muchacho, ¿sí?, cuando uno lee, uno dice, pero qué duro. Tal vez él ya venía con una expectativa, y es que lo que dice el versículo 7, no juzgues por su apariencia, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira ¿qué? La visión espiritual es diferente a la visión humana. Y aquí uno puede tener un hilo muy delgado, y es que hay personas, ¿sí?, hay personas que le van a dar mucho corazón, mucha humanidad, mucho tecnicismo en varios de los proyectos y propósitos, pero la visión espiritual es diferente. Es diferente. Y acá el Señor nos enseña que una cosa es el pensamiento humano, la visión humana, y el propósito divino, visión divina. Entonces, de la misma manera, pues uno no puede equivocarse cuando el Señor te dice que hagas algo, te pide que hagas algo, te respalda para ese algo, y hay que hacerlo de manera espiritual. Sigamos con la historia. De allí, versículo 8, entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Samuel en este sí tenía claridad de que no era. ¿No es cierto? En ese ni siquiera dudó. En el primero sí lo pensó, iba con expectativa. Entonces, este segundo, ¿sí?, este segundo también no es un rechazo de menosprecio, es un rechazo de que no es el propósito de Dios para su plan. Este no es el Señor. Versículo 9. Después Isaí llamó a Simea, pero también Samuel dijo muy seguro, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. Versículo 10, de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son todos estos los hijos que tienes? Y el papá dijo, hay un hito. Sí. Hay un hito al que no le invitamos, no lo pensamos. Es más, está delegado allá en esas funciones.
¿sí? En esas funciones. Uno tiene que ser cuidadoso con sus hijos, ¿sí? Porque en la vida de la naturaleza familiar, pues tenemos todo tipo de hijos, ¿no es cierto? Tenemos ese que tiene el ímpetu, la dominancia, el que todo empuja y el que brilla, ¿cierto? Y tenemos el otro que brilla, no empuja tanto, ¿sí? No es dominante, pero es hijo. ¿No es cierto? Algunos se ríen porque de pronto se identifican. Entonces, en esta parte uno tiene que ser como padre muy ecuánime, ¿sí? Muy ecuánime. Cuando alguien le pregunta a mi mamá sobre nosotros como hijos, mi mamá responde algo tan interesante. De pronto yo no me había percatado de esto, pero puede ser sabio. Entonces le preguntan, ¿y cómo era el Pablito de pequeñito? ¿Y cómo era? Y mi mamá decía, mis hijos hacen esto y son buenos en esto. Siempre habla en plural. Es como mis hijos eran buenos para esto. Mis hijos para... Entonces siempre habla en plural. De pronto en lo secreto responde de otra forma. Pero es difícil como padre catalogar y etiquetar al uno. Porque de pronto uno como papá sabe, o sea, este me da 5 vueltas, ¿sí? Y este va a salir mucho más cohete de lo que yo era. Y claro, uno ve también del otro lado que también es bueno, pero no es tan cohete, ¿no es cierto? Entonces uno como padre tiene que ayudarles a los hijos a que puedan por igual, empujarlos, impulsarlos. Y uno tiene que tener cuidado con lo que la boca habla. La palabra tiene poder. Y Proverbios dice, déjenme recordar este texto, dice que en la boca uno tiene el poder de la vida y la muerte. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de ese fruto. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que le estoy diciendo a mi hijo, porque de pronto era como, aquí están los 7, pero me queda el débil, me queda el que está labrando las ovejas, me queda el que es anónimo, no es tan conocido, no es tan bueno, él no te recomiendo. Pero mira lo que dice el texto en la escritura. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era, versículo 11, al final. Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando a las ovejas y cabras. Mándalo a llamar de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Había una expectativa. Y el Señor le dijo, versículo 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es úngelo. ¿Cuál era la diferencia entre Samuel y el mayor? ¿Cuál era la diferencia? Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva y lo había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Mis queridos David, los que se pusieron de pie, el Señor los unge y los ha ungido como dice este texto. El Espíritu del Señor vino sobre cada uno de estos David, para que en la autoridad ustedes puedan brillar, pero la responsabilidad de por quién brilla. Y que Dios los bendiga en el rol y en la tarea que les ha entregado. Al igual que todos nosotros. Entonces, David fue descubierto, ¿sí?, en ese poder para que pueda enseñarnos algunas cosas. La diferencia entre la visión humana de un rey ideal y una visión divina.
Dios no elige a las personas según los estándares humanos, sino que escoge a aquellos que tienen el corazón correcto. No te llamas David, pero tienes que tener el corazón correcto. Y si te llamas David por nombre y apellido, cuida tu corazón. Porque el Señor dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y decir que era el hombre conforme al corazón de Dios es una gran responsabilidad. De tal manera que sin nombre David o con nombre David debemos cuidar nuestro corazón para hacer las cosas correctas. En medio de un sistema donde la visibilidad es bastante fuerte, la visión no es lo suficiente, la imagen no es lo suficiente, el carácter que está con el corazón. Dios puede estar trabajando en nosotros, incluso en las etapas más humildes de nuestras vidas, para un propósito mayor. Por eso uno tiene que liderar desde la intimidad. Mira el siguiente gráfico que habla del linaje de David. Sobre Jesús, si uno mira por los dos lados, por la vida de María y la vida de José, aun cuando José no era el padre biológico, pero tenía linaje. Investígalo un poquito y te vas a dar cuenta de que Jesús tiene mucho que ver con el significado de David. El poder del anonimato, y con esto cerramos. El anonimato de pronto puede ser sinónimo de inutilidad, de menosprecio. Y a veces, pues, pecamos desde el anonimato. Y David, siendo que saltó del anonimato al ser descubierto, cuando era popular, ¿sí? Desde el anonimato pecó. Con Betsabé, al estar en el lugar donde no tenía que estar, por ver cosas que no tenía que ver. Y déjame decirte que el poder del anonimato es tan poderoso que el Señor te honrará, aun cuando nadie te vea, Él te ve. Y el Señor te premiará porque las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor, no para tu jefe, no para tu entorno, lo hacemos para Él. Pero es difícil si tienes un jefe que es terrible. Pero cuando estés en esa popularidad, no te vayas al anonimato, porque desde el anonimato van a querer fisuras en tu matrimonio para que caigas, o fisuras a través de lo que haces en tu rol de trabajo. Deja que el anonimato sea para pulir y trabajar aún mucho más, donde puedas demostrar la fidelidad de nuestro Dios. El poder del anonimato también, queriendo resaltar con mucho respeto, hay un equipo de intercesión en nuestra iglesia. No, ustedes de pronto no saben, pero cuando hay personas que nos piden oración, les decimos: permítenos compartir con nuestro equipo de intercesión. Son mujeres que están desde el anonimato buscando cómo respaldar a esta congregación. Consuelito, Jenicita, Fátima, Yolita y todo ese equipo desde el anonimato están buscando cómo respaldar nuestras vidas. Por eso es importante honrarlas, para que nuestras vidas puedan encontrar ese camino. El camino, lo que dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová está con los que le temen. David era un íntimo del Señor. David es un íntimo que nos expresa que desde el anonimato y el descubrimiento el Señor lo respalda. Y la comunión íntima de Jehová con los que le temen, cada uno de nosotros, y a ellos hará conocer su pacto. El Señor no busca favoritos, no quiere favorecer a nadie. Él busca corazones íntimos que puedan profundizar su presencia y liderar desde la intimidad, como lo hizo David, así con sus vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo en el que podemos reflexionar, podemos analizar todo aquello, Señor, que podemos descubrir en la vida de David. Bendice a cada David que se encuentra en esta mañana. Aquellos que tienen por nombre David, Señor, sean hijos, nietos, sobrinos, ayúdalos a que puedan reconocer que son amados, queridos por ti. Y a cada uno de nosotros, que no hay una casualidad,
Todo es parte de un propósito en el que tú quieres tomar nuestro anonimato para llevarnos a mejores desafíos y retos. Pero también, Señor, ayúdanos a que podamos descubrir a otros para que brillen a través de Cristo Jesús. Te damos gracias en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.